La bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva edición de este programa de Hermandad Spurs. Hoy nos encontramos en una ocasión en donde vamos a estar con Matías de Londres Blanco, en donde vamos a conversar sobre una semana difícil para Tottenham que nos dejó el encuentro entre Arsenal, la reivindicación, si se quiere, del partido de hoy frente al Mura de Eslovenia. Y vamos a estar hablando sobre todo de lo que se viene para este equipo que ha dado varias altibajas. Rápidamente te presento, Mati, te doy la bienvenida y como siempre, un placer que estés en este programa. El placer es mío, la verdad, orgulloso de estar acá y de poder también tenerlo en nuestro canal y también en Spotify. La verdad que sí, semana complicada y la verdad que el partido ante Mura no lo llamaría una reivindicación, lo llamaría un deber completado. Está bien que es un 5-1 y por lo menos el resultado fue bueno, pero el partido estaba 2-1 ya en un segundo tiempo avanzado y tuvo que entrar Kane, Lucas Moura, Son, compañía como para intentar remediar la situación en un partido que obviamente no era solo importante los 3 puntos, era importante también sumar en diferencia de gol y todo lo que significa, pero obviamente comparándolo con lo que fue el golpe del domingo, haber arrancado esos primeros 35 minutos ya 3-0 abajo, con un funcionamiento que era horrible del equipo, con todas las decisiones mal tomadas por parte del técnico, en mi opinión, esos jugadores que estaban en duda, esas posiciones, para mí erraron todas. Ese golpe fue tan fuerte que lo de hoy no se lo puede llamar una compensación, ni mucho menos, la verdad. Pero bueno, esperemos que sea parte de una subida de nivel o de emocionalidad del equipo y que pueda construir grandes cosas en un futuro que se le viene complicado porque tiene un fixture bastante complicado en este mes, donde tiene Carabao Cup, donde tiene también Aston Villa, Manchester United, West Ham. Se viene complicado para un equipo que tampoco no viene para nada bien. Sí, sí, la realidad es que la actualidad de Tottenham es, no sé si podemos calificarla de negativa, yo creo que es la definición perfecta que le calzaría en este momento al conjunto de Nuno. Pero vamos a meternos rápidamente, vamos a hablar en momentos posteriores del programa sobre el partido frente a Mura, correspondiente a Grupo G de Conference League en la fecha número 2. Tottenham hizo de local hoy, derrotó 5-1 al conjunto de Eslovenia. Vamos a meternos ya en el amargo trago, se podría decir, que nos dejó, más que amargo para mi gusto, que nos dejó este partido del domingo, en donde Tottenham cayó derrotado por 3-1 frente a Arsenal en el derby del norte de Londres, en un estadio que por liga se le hace muy esquivo, porque desde el año 2010, que fue la última victoria, el último partido que logró vencer Tottenham a su eterno rival por 3-2. Y la verdad es que, hablando ya en términos analíticos, si se quiere, un equipo que nuevamente volvió a mostrar fragilidad mental, que nuevamente no estuvo inconexo, mejor dicho, no estuvo en cancha, estuvo ausente permanentemente, el mediocampo siempre se vio opacado por la presencia de Partey y de Xhaka, que si se quiere le comieron la mitad de la cancha a Pierre-Emile Højbjerg, que poco pudo hacer porque se encontraba solo, porque Ndombele subía, porque Dele Alli tampoco muestra compromiso defensivo, porque no está en su naturaleza, en donde se vio a un Harry Kane sumamente desconectado del equipo, donde poco pudo hacer porque no le llegaban muchas pelotas. En fin, un desastre, la verdad, es para definir el partido de este día domingo, en donde Nuno decía que la mejor manera de definirlo es que estaba decepcionado con el planteo y que hasta él mismo reconoció en rueda de prensa post partido que su planteo no fue el adecuado y que se terminó equivocando. Por eso, Mati, a mí me gustaría preguntarte ya para traerte al debate o al análisis sobre este partido, qué sensaciones te dejó, qué te pareció el funcionamiento del equipo y sobre todo si crees que en el segundo tiempo el equipo mejoró o no con los cambios. Sí, a ver, déjame arrancar con el primer tiempo, que es
como un poco más simple de analizar, digamos. Como decías, inconexo es la palabra para el mediocampo en ofensiva y desordenado en defensa, digamos. Era un mediocampo formado por Højbjerg, Dele Alli y Ndombele, que veíamos imágenes después de la televisión inglesa donde mostraban cómo separaban Dele Alli y Ndombele en ataque, dejando un espacio increíble y dejando solo a Højbjerg en la creación, que después vimos que para marcar en ataque, para presionar, digamos, es un mediocampista que presiona muy alto y no puede jugar de pivote, de 5 solo, digamos, porque si él se adelanta tanto, ¿quién le cubre la espalda? Y fue Oliver Skip quien le cubrió la espalda en el segundo tiempo, quien alternó con él esa tarea y quien mejoró para el segundo tiempo. Pero déjame también mencionar lo que decíamos del primer tiempo, que Nuno Espíritu Santo hizo todas las selecciones para mí. Cada vez que tenía un jugador, digamos, más o menos parecido en nivel con el otro o en consideración, porque digamos que el nivel de algunas particularidades no es el mismo, qué mal. Davinson Dyer o Cuti Romero eligió a los dos peores, a Davinson y a Dyer. En el mediocampo hizo el peor mediocampo que vi en mi vida, donde no se ataca ni se defiende, como decíamos, inconexo para el ataque y desordenado para la defensa. Y fue un cóctel mortal que en 35 minutos te dejó 0-3. Y la elección que habíamos dicho del extremo derecho, Lucas Moura o Bryan Gil, también fue mal tomada, porque vimos cómo entró Bryan Gil en el segundo tiempo y realmente la descosió, obviamente en un ambiente un poco más sano que en el primer tiempo, con un poco más de facilidades que lo que tuvo Lucas Moura, que hasta lo vimos jugando en el mediocampo, justamente ante la ausencia de Dele Alli por derecha. Realmente el primer tiempo fue totalmente para el olvido y un partido que uno en el entretiempo se ponía a pensar, capaz si nos vamos con un 3-1, que es lo que terminó pasando, no está tan mal porque es un partido que pinta para una derrota histórica. Y la verdad que en el segundo tiempo lo que vimos fue un equipo lógico, fue un equipo como con un 5, con un doble 5, con un mediocampista creativo, y así fue el partido, fue lógico. El Tottenham creció un poco, pudo elaborar jugadas en ataque, también supo defenderse cuando perdía la pelota, y resultó en que terminó marcando un gol, y tuvo una opción Harry Kane, y también tuvo un penal Harry Kane que no fue cobrado. Entonces, tampoco igualmente marcaría el segundo tiempo como una ilusión, porque el rival estaba ganando 0-0 y mentalmente no es lo mismo, obviamente, pero me parece que entre la diferencia entre el primer tiempo y el segundo tiempo, me parece que le tiene que haber quedado clarísimo en uno que lo del primer tiempo no se puede hacer más, y me parece que lo vamos a ver este domingo en la elección de algunos de los jugadores. A mí la sensación que me dejó, y yo lo tenía justamente remarcado para no perderme este detalle, que yo lo conversaba hoy a la tarde con Juan Pablo en la previa de este programa, le manifestaba, ¿no?, esta sensación de fragilidad mental que nuevamente se repite, que se repetía en innumerables ocasiones bajo el mando del otro técnico luso que hoy está dirigiendo la Roma, estoy hablando de José Mourinho, y que sale a relucir un partido que justo se me viene a la cabeza como de los más resonantes en el último tiempo, que es el partido frente a West Ham, ¿no? En un partido en donde estabas ganando 3-0 en un contexto totalmente diferente a lo que pasó este domingo, pero que llegando al minuto 80, faltando 15 minutos para finalizar el encuentro, te logran empatar un partido que la verdad fue irrisorio, insólito, inexplicable, inconcebible por donde se lo mire. Entonces, por eso lo traigo a colación en este asunto, en este análisis post partido, porque ¿qué quiero decir con esto? Que es increíble cómo en 15 minutos te logran empatar un partido ganando 3-0 cuando el rival se sabía totalmente derrotado, que te empatan, por si fuera poco, en la última pelota del partido. Y acá, perdiendo 3-0 en el minuto 35, por lo que quedaban 55 minutos de partido todavía, toda una vida por delante, una vida futbolística, el equipo nunca se creyó que lo podía empatar. Jamás. Jamás se metió un partido
jamás trató de generar juego. Yo estoy tratando de hacer memoria después del gol, se lo decía Juan Pablo también. Estoy tratando de hacer memoria y no, la verdad que no encuentro situaciones de peligro después del gol. La única jugada que recuerdo es la de Lucas Moura, que revienta la pelota en el travesaño por un desvío previo, que la termina sacando el arquero Ramsdale con la punta de los dedos, pero la verdad es que el equipo fue totalmente apático, no generó nada, y de vuelta, ¿no? La falta de muñeca, ¿no? La falta de dureza y de solidez de Nuno al momento de hacer los cambios. Porque cualquier otro técnico que hubiese tenido un poco más de espalda, si se quiere, un poco más de temperamento, hubiese hecho los cambios a los 20 minutos del primer tiempo. Porque el partido estaba para el cachetazo para Tottenham. Cada ataque de Arsenal era un gol. Y decís que en el segundo tiempo, el conjunto de Arteta, digamos que levantó un poco el pie del acelerador, si se quiere. O Tottenham se metió en el partido, no sé, por eso me gustaría preguntarte ya antes de pasar al siguiente tema, que es el partido frente a Mura, eh, si es que es así, si es que vos lo ves así, ¿no? Si Arsenal levantó un poco el pie del acelerador en el segundo tiempo, o si Tottenham se encendió un poco, si se quiere, teniendo un poco la expresión, en el segundo tiempo a partir de los cambios. Sí, la verdad que me parece que es lógico que el Arsenal haya levantado, como vos decís, el pie del acelerador, y me parece que es lo que ocurrió y se ve claramente. Pero también el Tottenham hizo sus ajustes tácticos que obviamente le funcionaron mejor a lo que era el desastre del primer equipo, del equipo del primer tiempo. Y la verdad que sí, el Tottenham se metió un poco en partido, pero simplemente por poder tener la pelota y poder manejar un poco más el juego, comparándolo con un primer tiempo donde directamente fue aplastado. Entonces, a base de generar un poco de confianza, se pudo meter en el partido, y al Arsenal, estando 3-0, le quedaba más cómodo quizás tirarse un poco más atrás, y tampoco tenían la presión, ¿no?, de ir a atacar. Estando 3-0 ya funciona distinto la cabeza de un equipo entero. Entonces se le atribuyo a las dos cosas, al cambio táctico que tuvo el Tottenham sobre todo, no sé si tanto emocional, pero sí, el cambio de chip psicológico que tuvo el Arsenal en el primer tiempo va a pasar a estar tan cómodo 3-0 en el segundo tiempo. Me parece que también fue un factor clave para que en el segundo tiempo el Tottenham pueda por lo menos jugar el partido. Me gustaría conocer tu opinión acerca de un tema que se está hablando hoy mucho después del partido del domingo, que es el cese de contrato de Nuno, ¿no? Los hinchas están pidiendo varios movimientos en las redes sociales, se ha visto en las últimas horas, de que muchos piden, aficionados, por supuesto, piden que Nuno rescinda contrato, que se vaya, que busquen otro técnico. Muchos creen que el problema es el técnico portugués y no los jugadores, como por ejemplo en mi caso, que yo creo que hay varios jugadores que deberían haber dado un paso al costado en este último mercado de transferencias que finalizó hace unos pocos meses. Me gustaría pensar, o mejor dicho, conocer tu opinión, Mati, acerca de la situación de Nuno. Si crees que es muy rápido, es muy pronto para pensar en un cambio de timón de nuevo, ¿no? O si ya crees que habría que empezar a buscar candidatos para reemplazar al técnico portugués. Creo que es muy rápido todavía, pero digamos, tampoco me hallo en la moneta. Estoy en la rampa de salida, digamos, no solo por los resultados, sino porque, a ver, lisa y llanamente, si Cuti Romero, por ejemplo, no juega ante el Aston Villa, si Skip no juega ante el Aston Villa, me da a entender que no entendió la lección de lo que pasó el fin de semana pasado, que Davinson y Dyer no están al nivel de un grande de Premier League, que no se puede jugar sin Skip en el medio campo con este planteo. La verdad que si no veo en estos próximos días los cambios que me gustaría ver después de lo que estuvo pasando en estas últimas 3 fechas de Premier League, digamos, y la verdad que no estoy muy del lado del técnico. Obviamente me parece muy rápido todavía. No van ni 10 fechas de Premier League. Como hincha te digo que no lo banco mucho en uno,
pero que como dirigente mi decisión sería seguir por el camino de Nuno porque me parece muy rápido, como te decía, y la verdad que el Tottenham en este momento está muy mal, pero de nuevo sobre la misma idea, son solo 10 partidos. Habrá que ver, todavía no hay nombres como para reemplazar. Se habla muy lejano de Marcelo Gallardo, que termina su contrato en diciembre, pero todavía es algo que ni el propio entrenador sabe si va a seguir o no. Entonces es como que la verdad que lo que más me hace dudar es cuál va a ser el reemplazo, porque si vamos a echar a Nuno para traer a alguien que sea otra apuesta más, estamos en la misma situación. Para mí es una locura, ¿qué querés que te diga? Para mí es una locura el hecho de pensar en que Anuno, o sea, que es la solución de nuevo expulsar al técnico, ¿no? Echar al técnico. Me parece, la verdad, algo totalmente alocado, que no tiene razón de ser, por lo que vos comentabas, Mati. No me quiero extender mucho sobre lo que vos ya manifestaste, pero que tiene que ver con el tema del tiempo. Lo decía Hugo Lloris hace poco menos de 24 o 48 horas que estuvo dialogando con los medios de prensa británicos, en donde manifestaba que para ningún entrenador es fácil cambiar todo en un mes. Uno lleva un puñado de meses y todavía no ha podido terminar de plasmar la idea ni el equipo que quiere ver en cancha. Me parece que todavía se encuentra probando, viendo qué piezas puede poner y cuáles puede sacar. Me parece que todavía no encontró la vuelta, no le encontró la vuelta de tuerca al equipo y está en esa búsqueda. Veremos si lo consigue y si será beneficioso para el equipo, que esperemos todos que sea así. Vamos a pasar ya rápidamente al partido de hoy frente al conjunto esloveno. Estamos hablando del Mura, un partido que vio a Tottenham ganar, si se quiere y cabe la expresión, sobradamente por 5-1, lo digo más que nada por el resultado, en donde el conjunto del Uno comenzó dominando el partido, ganando por 2-0 a los 8 minutos del primer tiempo, y que después me dio la sensación, no sé si a vos te parecerá lo mismo, Mati, que Tottenham, digamos, levantó el pie del acelerador otra vez, ¿no? Se confió, si se quiere, cuaja la expresión, por así decirlo, eh, y de vuelta, un equipo que no se dio la iniciativa, porque en realidad la pelota la tuvo todo el tiempo Tottenham, pero que no atacó más, o sea, apartemos la parte de, valga la redundancia, ¿no? Apartemos los goles y evaluemos cuántas situaciones de gol, cuántas situaciones de peligro generó Tottenham más allá de los goles. La verdad, me pregunto, y tendría que estar buscando en algunos de los resúmenes, porque la verdad que no encuentro, más allá de alguna jugada aislada, de algún cabezazo esporádico de Dele Alli que se me ocurre ahora, creo que fue en el término del primer tiempo, pero la verdad poco más. Y también quería traer a colación lo que me contaba Juan Pablo hoy, ¿no? A tono de broma, si se quiere, porque la verdad es que es increíble. Hay que exorcizar el estadio, porque la verdad hacen un gol de otro planeta, de otro partido, donde quizás Tottenham no tuvo tantas, no cometió tantos errores, si se quiere, no le cedió en bandeja de plata eh, la oportunidad al Mura para empatar el partido, pero la verdad es que hacen un gol de otro planeta en donde eh, viene de una pelota parada, otra vez que si bien no te cabecean en el área, te patean de afuera del área y nadie marca, nadie toma marca, todos miran. Un gol que quizás poco se pudo hacer, si se quiere, pero que la verdad, otra vez, como lo decías bien en el arranque, en la introducción de este programa, nuevamente tenés que recurrir a los de siempre, ¿no? A los titulares, a los galácticos, a los jugadores que siempre necesitas que te salven las papas, como pasó hoy con Lucas Moura, con Heung-min Son, con Harry Kane, con Højbjerg que tuvo que entrar minutos más tarde,
Y yo creo que Nuno se está dando cuenta y se está topando con el mismo problema que tuvo Mourinho en algunos partidos de UEFA Europa League la temporada pasada, en donde tuvo que recurrir a jugadores que eran del primer equipo para tratar de cerrar un partido, ¿no? Sí, totalmente. Le entró el miedo cuando se vio con el resultado 2-1 tan cerca. Dijo, voy a meter a Kane, Son, Lucas Moura, que me solucionen este embrollo, porque realmente para los que lo vieron, el gol de Til del Sheriff al Real Madrid fue similar al primero que nos meten. Eh, y podría repetirse la misma historia, un 2-1 de visitante, equipo menor contra un gigante, se podría decir, y se ve que se le habrá venido a la cabeza eso y quiso asegurar. Bien asegurado fue porque fue un 5-1, asistencias de Lo Celso, el hat-trick de Kane, pudieron terminar de asegurar el partido, pero como vos decías, el Tottenham que arrancó con gol de penal de Dele Alli y a los minutos el gol de Lo Celso, y después a vos te costaba repasar qué más situaciones había habido, porque la verdad habían sido muy escasas. Justo la única que quizás que no mencionaste fue un tiro de afuera de Dele Alli que termina sacando el arquero, pero tampoco es una situación tan de peligro. Y después de eso, bueno, fue el segundo tiempo y todo lo que acabamos de relatar. Pero un partido donde realmente el entusiasmo era muy bajo y casi nos llevamos un susto. Eh, Porque también, como decíamos en un momento sobre el principio, es un partido que no solo importaban los 3 puntos, importaba sacar la ventaja de la diferencia de gol, porque es el rival más débil y jugando de local es el partido donde se supone que la tenés más fácil. Y, por ejemplo, ahora te dejo para vos que lo repases bien, en el grupo ahora estamos primero justamente por diferencia de gol. Sí, 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 así es. Bien lo remarcás porque el equipo Tottenham ahora se encuentra puntero con 4 puntos, con una diferencia de gol de más 4. Recordemos, empató la ida 2-2, mejor dicho, empató el primer partido eh, en la casa del Rennes por 2-2. Y hoy que ganó 5-1, la diferencia de gol se convierte en más 4, por lo que lo hace puntero de grupo. En un segundo lugar que está justamente el Rennes, ¿no? Me parece que es el rival a batir, si se quiere, a vencer, en un grupo que también en un momento nos habíamos empezado a preocupar porque en el transcurso del partido Vitesse estaba puntero, ¿no? Con 6 puntos, increíblemente. Eh, por eso es que decimos que el equipo no debe confiarse bajo ningún punto de vista, no debe perder de vista el objetivo que es pasar primero de grupo, porque no olvidemos que de pasar segundo sería una llave más, otro partido más sería, 2 partidos, porque eh, digamos que alargaría o ensancharía un poco más, cargaría un poco más el fixture de Tottenham, que por si fuera poco, ya lo es demasiado, ya está demasiado cargado, ¿no? Con compromisos muy importantes por Premier League contra West Ham, contra Manchester United, pero de vuelta, ¿no? Volviendo al tema, un partido que se podría decir que la mejor palabra para definirlo es amesetado, ¿no? Pocas situaciones de gol, eh, pocas chances, poca generación de juego. Quizás lo mejor del partido se vio con los ingresos de Harry Kane, de Lucas Moura, de Heung-min Son, con esos destellos individuales de cada uno, mostrando su jerarquía individual y su calidad, su técnica, su dominio, su entendimiento de juego, su visión, pero que la verdad, otra vez tenés que recurrir a, a cambios que permanentemente vos querés evitar, porque no olvidemos que ahora se viene el día domingo, que vamos a hablar en unos minutos nada más, Aston Villa, en donde vas a tener que tratar de enderezar el rumbo por Premier League para, si se quiere, empezar a sumar puntos y no perderle la estela a los equipos que van arriba de Tottenham en este momento. Pero me gustaría ya para ir cerrando este bloque,
preguntarte, Mati, ¿cómo lo viste a Lo Celso? Porque otra vez jugó bastante tirado a la raya. En el segundo tiempo, con la salida de Dele Alli, se centralizó más y se vio su mejor actuación, me parece, su mejor performance, porque la verdad mete una pelota a Harry Kane espléndida, hace un gol en el primer tiempo, si bien jugando en la posición, estaba jugando por derecha, logra tirarse por izquierda, porque estaba jugando Brian Hill. A partir de ese gol empieza a tomar confianza en el segundo tiempo con la salida de Dele Alli, se centraliza y logra meter varias pelotas interesantes, varias pelotas filtradas. Por eso me gustaría preguntarte cómo lo viste, ¿no? Porque nuevamente de extremo y nos da esa sensación de que basta de los Chelsea ahí, ¿no? Basta en uno, digamos. Sí, completamente. La verdad que justamente el rival, como no es una gran evaluación, pero como vos decías, vemos que ya en el minuto 8, que es cuando mete el gol, ya estaba tirado por izquierda y como que medio que desborda a uno de los jugadores, usa bien su cuerpo y tiene una gran definición para ese segundo gol del Tottenham. Y después, como decías, en el segundo tiempo un poco más centralizado, en los goles del segundo tiempo, digamos, tuvo grandes participaciones. En el cuarto gol, que le mete como una preasistencia para que Son meta el pase a Kane de primera y medio de espalda, justamente en esa posición de interior por izquierda, de mediocampista por izquierda en ese 4-3-3. Pero también lo vimos en el otro gol que asiste a Harry Kane, ahí sí, de extremo derecho y metiendo un pase filtrado. Quizás no de extremo, pero por derecha. No me termina de cerrar para nada esa posición, básicamente porque no es un jugador que esté usado en esa posición. Y como juega en la selección argentina, que se lo ve muy bien, ideal de ver al Chelsea sería por izquierda en el mediocampo, obviamente. Y eso me parece que cualquiera que lo vea, por lo menos en la selección, no tendrá dudas. Y la verdad que es algo que todavía no logro de entender de Nuno y es otra de esas cosas que, como decía al principio, la no inclusión de Skip, la no inclusión de Cuti Romero es como que me hacen ruido todavía. Sí, sí, un Cuti Romero que tuvo un partido bastante correcto también, hay que destacarlo. Si bien el rival no ofreció mucha resistencia, pero que ha tenido algunos cortes, algunas jugadas individuales interesantes. Recuerdo alguna hora al pasar por la banda derecha en donde tira un caño y sale jugando, la verdad, digno de la categoría de Cuti. Vamos a pasar ya rápidamente al partido que nos espera este día domingo frente a Aston Villa, a los villanos de Birmingham, en un partido que, como todos los de la Premier, pero este en particular aún más, sobre todo por cómo vienen los dos equipos, ¿no? Cómo viene Aston Villa y cómo viene Tottenham, un partido que es muy riesgoso, el riesgo, el nivel de riesgo es muy alto y me gustaría ya para irnos metiendo en lo que podría llegar a ser un preanálisis, si se quiere, cómo podemos llegar a ver el partido, darte la formación, el posible 11 que se podría llegar a ver en cancha, y que vos me digas si hay algún cambio en este equipo que se pararía con Lloris en el arco, con Tanganga, con Dyer, con Cuti Romero y con Reguilón, con Højbjerg, con Skip, con Endombele, y arriba un tridente de ataque con Moura, Son y Harry Kane. Yo creo que te veo la cara como que harías algún cambio, me parece, ¿no? A ver, si yo fuese el técnico, quizás que sí, quizás pondría a Brian Hill en vez de Lucas Moura. Obviamente Eric Dyer no es de nuestro gusto, pero sabemos que no va a salir. Pondríamos a Rodon, supongo que todos, pero igualmente poniéndome en la cabeza de Nuno, te digo hasta que pienso que va a poner a Davinson y Dyer. Si no es Davinson y Dyer, mi otra alternativa, pensando como pensaría en uno, es Cuti, Romero y Dyer. Y recién después de eso vendría Cuti, Romero y Davinson y recién después lo que vimos en este último partido contra el Mura, Cuti, Romero y Rodon, que es lo que personalmente más me gustaría a mí. Y no sé qué el tema del lateral derecho, viendo que el otro día en el derby jugaron mitad del partido cada uno, ¿cómo será esa decisión en la cabeza de Nuno sobre todo? Porque a mí personalmente Tanganga es un lateral que me gusta, agresivo en la marca sobre todo, obviamente sabemos que en ataque no es lo mejor porque es un jugador que siempre estuvo acomodado como un central, pero la verdad que tener tanta agresividad y solidez defensiva por la banda derecha me deja un poco más tranquilo que lo que viene mostrando Emerson, que
Obviamente no es tan ducho en defensa, pero tampoco en ataque mostró algo superlativo todavía. No, no, la verdad es que a mí, yo lo dije en un momento cuando llegó al club, es un jugador que no me termina de convencer, ¿no? Que tiene algunos destellos individuales interesantes. Hoy entró por izquierda, la verdad me llamó la atención el cambio. Y la verdad es que es un jugador que, de nuevo, llegó como una promesa. Porque la verdad es que un presente que no es para decir qué bárbaro, qué gran jugador hemos fichado, hemos gastado la módica suma de 25 millones de euros, que no es poca cosa. Y la verdad es que me genera dudas si va a jugar Emerson el día domingo. Yo lo pongo a Tanganga porque me parece que va a tener más solidez defensiva, que va a tratar de, con algunas escaladas esporádicas, ¿no?, al ataque, genera bastante peligro y también es muy consistente a la hora de defender. Es un jugador que le otorga bastante solidez, ¿no?, seguridad. Así que bueno, nada, veremos qué es lo que va a suceder si Nuno se termina inclinando por Tanganga o por Emerson, o si en su defecto, y lo pongo sobre la mesa, ¿no?, como un signo de interrogación, hace rato yo que vengo pidiendo una línea de 3/5 porque me parece que le da más seguridad al equipo. Vemos una línea de 3/5 para este partido, ¿no? ¿Te parece que se pueda llegar a dar o lo ves muy lejano? La verdad que este es un partido, como decías al principio, riesgoso para Nuno y estará en él la decisión. Y ahí veremos su carácter. Si después de una derrota estrepitosa como fue la del domingo, su actitud es la de cambiar y hacer un cambio rotundo en el equipo, o su actitud es un poco más conservadora quizás y hacer algún que otro retoque. Pero es algo que veremos el domingo, que no me disgusta ver una línea de tres, porque siento que en defensa va a estar un poco más resguardado que, por ejemplo, repitiéndolo una y mil veces, lo que vimos en el primer tiempo ante el Arsenal, que fue un desorden absoluto, sobre todo en las contras. El tema es ahí cuál va a ser la postura del equipo con línea de tres. Si va a jugar al repliegue, como juegan los Wolves, y atacar por afuera nada más de contra, o si va a intentar de ser un estilo quizás Tuchel en el Chelsea, adaptarse un poco al rival, también tener buenas contras, pero tener buen juego asociativo también, y ser inteligente en cómo pararse tácticamente. Pero bueno, es algo que todavía veremos contra un rival que también, a ver, viene de ganar 1-0 en Old Trafford, con una victoria heroica que les trae ese plus en cuanto a lo psicológico, que viene también de ganarle 3-0 al Everton. Bueno, recordemos que también perdieron 3-0 contra el Chelsea, al igual que nosotros, pero es un equipo que tiene un arquero como Emi Martínez, que tiene dos laterales como Cash y Target, tiene a Douglas Luiz en el medio, tiene a McGinn y tiene dos delanteros que te pueden destrozar la defensa, si la defensa de Davinson y Dyer, como son Ings y Watkins, que la verdad meten mucho miedo y que es un equipo que, bueno, recordemos, hace 2-3 temporadas atrás estuvo al borde de descender, pero después, a base de reforzarse bien e invertir en los mercados de fichajes, hizo un equipo de los más fuertes de Inglaterra y la verdad que es una cita complicadísima. Es de local, vamos a tener el apoyo de nuestra gente, pero hay que ver cómo Nuno se planta ante este rival tan complicado, en una situación tan complicada, donde no vamos a decir que se juega el puesto, pero quizás en lo público, entre los fans, medio que se juega la cabeza Nuno Espíritu Santo en este partido. Yo creo que va a tratar de revertir la imagen, una imagen que fue bastante negativa, lo comentábamos, ¿no?, en el transcurso del programa frente a Arsenal, que va a tratar de que con los cambios el equipo trate de encaminarse y de conseguir una victoria que va a ser muy, pero muy trabajada en caso de conseguirla. Un Aston Villa que viene, como comentabas vos, ¿no?, que viene de ganarle a Manchester United de visita, un equipo que me cuesta definirlo, ¿no? Me cuesta definirlo. ¿Por qué? Porque a veces lo veo como un conjunto bastante reactivo, bastante respondón, si se quiere, con un fútbol más de respuesta. Y hay veces que lo veo
como un equipo más de tener la pelota, de dominar en algunos pasajes del partido. Pero veremos qué es lo que sucede en este encuentro, que va a ser de vital importancia para Nuno y para los muchachos, y de vital importancia para ver cómo se insertan los cambios que va a hacer el técnico portugués. Porque también, recordemos, viene de dar una actuación que dejó muchísimo que desear este domingo eh, que ha pasado esta semana con Arsenal. Y acá me gustaría traer a colación algo que me está llegando, si se quiere, y cabe la expresión, ¿no? Por cucaracha, ¿no? Alguna expresión que está tan de moda últimamente. Me comentan, Juan Pablo, hoy que no pudo estar en el programa, que Nuno no le da lugar a los chicos, ¿no? En el partido frente a Mura, y que también le gustaría verlos en algunos minutos por Premier, ¿no? Podría bien ser esta la oportunidad frente a Aston Villa. Y acá me aporta que Marc André tiene 5 goles y 4 asistencias en los últimos 7 partidos y ni siquiera fue al banco. Así que bueno, veremos qué es lo que, gran aporte de Juan Pablo a todo esto, veremos qué es lo que logra hacer Nuno en este partido frente a Aston Villa, que repetimos, una parada muy, pero muy importante. Vamos a pasar ya al siguiente y último bloque de este programa, que son las noticias que hemos recopilado esta semana, que estuvimos viendo y visitando diferentes medios para ver qué es lo que se habla, qué es lo que se especula, qué es lo que se dice, cuáles son los rumores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre las primeras noticias que nos encontramos está la primera de una noticia positiva, si se quiere, una novedad positiva, porque la Sub-17 de Tottenham ganó el derbi del norte de Londres por goleada, por 9-0. 9-0 el partido que ganaron los chicos, con una actuación goleadora de Jamie Dowling, que mismo a veces lo charlamos con Juan Pablo cuando nos sentamos a conversar sobre los canteranos, y un joven con bastante proyección, con bastante futuro, ¿no? Que habrá que ver cómo logra desempeñarse en los próximos meses barra años, si se quiere, y si Dios quiere, pueda llegar a tener una oportunidad en primera división. La siguiente noticia tiene que ver con que el Official Supporters Trust va a pedir una reunión con los directivos del Tottenham para que expliquen la estrategia tanto a corto como largo plazo, ¿no? Del futuro del club, porque repetimos, Daniel Levy en un comunicado, en una carta, había manifestado que buscaría conseguir el éxito del club y trataría de volver a lo que sería el ADN. Bueno, los hinchas y sobre todo el Official Supporters Trust quiere explicaciones y ya avisó por su página oficial que van a tratar de mantenernos actualizados ni bien surjan algunas novedades. Las últimas dos noticias que tenemos, la primera es una reprogramación en el fixture que tiene que ver con el cruce de Carabao Cup frente al Burnley, que se ha reprogramado para el día 27 de octubre. Una noticia, veremos si es positiva o no, para ver cómo llega Tottenham en ese momento del calendario. Y la última novedad que tenemos para hoy es sobre un exjugador que hasta hace poco vestía la camiseta de Tottenham. Estamos hablando de Toby Alderweireld, ¿no? Que hizo referencia a la UEFA Champions League, en donde Tottenham llega a la final y no pudo consagrarse, perdiendo aquella final contra Liverpool en el estadio Wanda Metropolitano. Y él aporta que dijo, si se quiere, una frase bastante interesante, bastante resonante, que me gustaría traerlo a colación de este programa, y me gustaría también pedirte una pequeña síntesis, una pequeña opinión sobre este razonamiento que hace Toby Alderweireld. Dice que la final de UEFA Champions League habría sido el trofeo para una generación dorada, ¿no? El trofeo, como diciendo, el único trofeo, el más grande, con el poco dinero que se gastó, casi nada, y la forma en que se jugaba, hubiera sido un logro increíble. Después, el tanque estaba vacío y se necesitaba un descanso muy grande, ¿no? En pocas palabras,
es lo que dijo Tober Alderweireld. Me gustaría saber, Mati, ¿qué opinás sobre lo que dijo él, ¿no? Si estás de acuerdo o no, si está equivocado. No, me parece que tiene mucha razón en lo que dice. También cuando habla de Pochettino y habla de que Mauricio como que se había dado cuenta de todo lo que estaba pasando en el club mucho antes, de que esa plantilla no daba para más, que necesitaba una reconstrucción. Esa no reconstrucción le termina quitando el puesto, en una obviamente mala maniobra de Daniel Levy desde un comienzo, que también intentando de remediarla, trayendo a Mourinho, la terminan de embarrar, y también cuando echa a Mourinho días antes de Carabao Cup, la termina de embarrar, y ahora en esta búsqueda última de entrenador, de nuevo sigue embarrando esta situación que nos encontramos al día de hoy. La verdad que llevándolo desde lo que comentabas vos hasta el día de hoy, hay un hilo conductor que es Daniel Levy, que no podemos negar, y que la verdad es decisión mala tras decisión mala, y en este momento estamos. Venimos de recibir 9 goles en 3 partidos contra rivales londinenses. La verdad que si hay alguien que es el mayor responsable, no es ni un jugador, ni un técnico, ni un director deportivo, es quien está más arriba en este club. La verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo en la misma sintonía de lo que planteabas vos, Mati, y sí, la verdad es que Daniel Levy ha sido el principal responsable, la cara más visible de todo esto junto con el grupo ENIC. Eh, Así que bueno, veremos qué es lo que sucede, veremos cómo logra Tottenham sortear esta tormenta, ¿no? Este mal trago que ha pasado por Premier y una actualidad no tan esperanzadora, si se quiere. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición. Esperamos que hayan disfrutado del episodio del programa tanto como lo hemos disfrutado nosotros. La verdad es que se nos ha pasado rapidísimo, se nos ha pasado volando este programa de hoy. Y bueno, les recordamos que a partir de los nuevos cambios que se han dado en las últimas semanas, que estuvieron trabajando los chicos a través de las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter e Instagram a través de una única cuenta. Mati, vos que sos uno de los principales organizadores, me gustaría que trajeras al ruedo, ¿no? Para que la gente se pueda comunicar con nosotros a través de las redes. ¿Cuáles son las cuentas, el nombre de la cuenta principal? Así es, Spurs-Buenos Aires, tanto en Twitter como en Instagram. Digamos, es la versión como un poco más oficial de los hechos. Y después tenemos Spurs.análisis también, tanto en Twitter como en Instagram, que es un poco más de opinión, de actualidad, rumores también se pueden incluir en esa cuenta. Así que, bueno, además de esto, para los que estén escuchando YouTube, sepan que nos pueden dejar sus comentarios en el video, que la verdad que es de lo más gratificante para nosotros, los que creamos este contenido, y para los que estén en Spotify también. Si tienen un comentario que dejar, pueden dejarlo en YouTube, que la verdad nos sirve mucho. Y más que nos sirve, nos gusta que nos comenten sobre también lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol y del Tottenham sobre todo. Así que un abrazo grande para todos y los dejo con Enzo para que cierre. Un placer, Mati, como siempre decimos. Un placer haber estado con vos, haber grabado, haber estado en este programa del día de la fecha. Y antes de irnos, les recordamos que pueden hacerse miembros de la Peña Buenos Aires Spurs, pueden contactar con los chicos a través de Twitter e Instagram como Spurs Buenos Aires. Queridos amigos, nos reencontramos, nos veremos ya en la próxima edición, la próxima semana, que tendremos suficiente y vasto contenido para hablar, esperemos sea positivo y Nuno nos haga sentir orgullosos. Será hasta la próxima. Adiós.